Doctor Iván Duque, muy buenos días. Muy buenos días, doctor Fernando. Un gran saludo para ustedes, sus compañeros y toda la audiencia. Doctor Iván Duque, ¿qué pasa con la economía colombiana? Tiene 30 segundos para que nos conteste. Doctor Duque, perdóneme, obviamente era un chiste de parte nuestra. ¿Esto es serio? A una persona se le pueden dar 30 segundos o 60 para que explique lo que está pasando con la economía colombiana, que muestra unos perfiles angustiosos para este 7 de agosto cuando usted asuma la presidencia. Ahora sí, en serio, sin bromas de por medio, díganos qué está pasando con esta economía, con un déficit fiscal desbordado, con recortes que ya tuvo que hacer el gobierno a la ejecución presupuestal para este año, con una informalidad galopante, con una industria decadente. Usted estuvo con los confeccionistas, 1.800.000 empleos en peligro. Una situación de este tamaño, ¿cómo no es el punto de partida para una discusión seria entre quienes se suponen son los candidatos a la presidencia de la República? ¿Usted qué opina? Pues, ¿qué veo yo, doctor Fernando? Primero que todo, la situación que estamos viendo en el debate presidencial, de abordar todos los temas en 30 segundos o en un minuto, pues como usted lo dice, realmente no permiten llegar a la mayor profundidad. Aún así, en 30 segundos, lo que uno ve en este país es que tenemos un gobierno que se gastó la bonanza más grande de la historia de este país, que quiso cambiar petróleo por más impuestos y que tiene totalmente asfixiada la producción nacional, que tiene sobrecargado de trámites y que eso lo que puede conducir es a que cada vez se pierdan más puestos de trabajo en la industria. Ahora, después de estos 30 segundos, lo que le quiero decir, doctor Fernando, es que aquí tenemos un aparato productivo afectado, la inversión contenida, el déficit fiscal creciente, el déficit comercial creciente y una situación donde quienes están llamados a generar valor agregado en la economía, a transformar la economía, como es el sector industrial, está pasando por una crisis severa, donde cerramos el año 2017 con un crecimiento negativo. Todo esto obliga a que tengamos un gobierno que sacuda esas malas políticas económicas de los últimos años y permita hacer una reconstrucción verdadera del crecimiento. Por eso es tan importante eliminar los gastos innecesarios, por eso es tan importante una reforma a la administración pública, por eso es tan importante la agenda que estamos proponiendo para reducir la evasión de los impuestos de renta y de IVA, por eso es tan importante simplificar trámites y eliminar trámites innecesarios, por eso es tan importante la ventanilla única de comercio y emprendimiento, y por eso es tan importante que nosotros permitamos que en sectores donde se necesita generación de empleo de manera dinámica, tengamos una exención por un periodo de 10 años a cambio de la generación de un mínimo de puestos de trabajo. Esa es mi idea, que este país se reconstruya fiscalmente, productivamente, y que tengamos un aparato industrial con capacidad de insertarse en las cadenas globales de valor, para que eso nos permita aumentar la inversión, generar empleo, por ende más recaudo y por ende detonar el crecimiento. Lo dije ayer en el foro de candidatos a la presidencia y eso es lo que tenemos que hacer. Este gobierno ha hecho trizas la economía. La ha hecho trizas, no cabe ninguna duda. No se le olvide el sector cafetero, que es el que lo va a elegir a usted presidente de la República. Con café a 1,20 la libra y vendiendo café verde para mezclarlo con los cafés de mala calidad, no hay futuro. Sencillamente no hay futuro. Y tenemos pues un precio internacional del café bajísimo y una revaluación del peso que nos está comiendo. De todos los sectores productivos se levantan las voces para decir, con este dólar barato, producto de los muchos dólares que hay en el mercado procedentes de la cocaína, no hay horizonte. De manera pues que esos son temas vitales que usted tiene que enfrentar. Ese tema del sector cafetero no es un tema menor. Si el país no se industrializa, no tiene horizonte, pero si el país no tiene una política cafetera que rescate el sector cafetero de una de las peores crisis de su historia, está condenado a una situación social insostenible. ¿No le parece? Sí, señor, y por eso lo más importante en este momento es que tengamos una agenda para la recuperación del sector como la que estamos proponiendo. En este momento se necesita de manera inmediata un mecanismo de garantía de precio mínimo al caficultor.
Eso es una medida de choque inmediata. Segundo, hay que sacar adelante un fondo de estabilización de precios. Tercero, hay que tener una estrategia clara que incluya renovación de suelos, que incluya abaratamiento de los insumos, y la otra, que tengamos unos mecanismos donde podamos mantener incentivada la mano de obra, pero que tengamos la flexibilidad para poder manejar las contribuciones de la seguridad social por ciclos de cosecha, de tal manera que se permita un mayor aseguramiento de seguridad, un mayor aseguramiento en materia social, y al mismo tiempo permitir que los costos laborales sean adecuadamente flexibles frente a las realidades de un producto tan complejo como es el caso del café. Ahora, yo diría adicionalmente, doctor Fernando, que es urgente que Colombia vaya desarrollando una estrategia de mediano plazo, de corto, mediano y largo plazo, para saber aprovechar el mercado de cafés especiales. El mercado mundial de cafés especiales nos permite a nosotros ser remunerados como país, entendiendo las variedades de arábica que tenemos, con el precio justo por ese tipo de variedad, que además es una forma de reaccionar ante lo que ha sido la conducta permanente de las grandes tostadoras, que es mezclar robustas y arábigas para ellos ganar un mayor arbitrio internacional en el precio. Creo que si nosotros hacemos los planes de precio mínimo garantizado, el fondo de estabilización, los programas de reconversión de suelos, la mejora de la productividad, el posicionamiento del café especial, la diferenciación de nuestro producto internacionalmente, llegando a mercados más exquisitos, tendremos la posibilidad de salvar, de proteger y de dinamizar nuestra caficultura. Que no son sino 600 municipios del país, que no es sino toda la ladera andina colombiana, toda sin excepción es café, porque este país sigue siendo café o no es nada. Doctor Iván Duque, parecería que el tema no tiene conexión con la cuestión económica que queremos discutir con usted, pero sí la tiene, y hondamente, profundamente, que es la pérdida de soberanía del Estado colombiano en vastos sectores del país. Usted se va a encontrar un país como el que encontró el presidente Uribe, y peor todavía, donde la mitad de Colombia no tenía gobierno en el año 2002, los alcaldes estaban refugiados en las capitales de los departamentos, recuérdelo, y ahora quien manda en las regiones es el narcotráfico y es la minería ilegal. Ayer hablábamos con una persona que usted conoce y que seguramente amará como la amamos todos nosotros, Brasilia Romero, una mujer excepcional que está en Guapi haciendo campaña por usted, doctor. Se está batiendo como una heroína, haciendo campaña en un medio completamente hostil para tratar de devolver toda esa zona del Pacífico a la soberanía colombiana que está perdida. No es que haya bandidos y no es que la situación sea delicada, no, es que el Estado colombiano no es dueño del Catatumbo, del sur del país, del Putumayo, del sur de Nariño, de la costa caucana, de la costa de Chocuana, el Bajo Cauca antioqueño. Esa es una realidad y eso influye en el mercado de trabajo, influye en el dólar barato que trae el contrabando, influye en toda la textura del país. Usted va a tener que enfrentar ese problema parecido en muchas circunstancias al que tuvo que enfrentar el presidente Uribe en el año 2002. ¿Está preparado? Estamos preparados, doctor Fernando, y estamos además motivados a recuperar la confianza de todo el pueblo colombiano y a recuperar la seguridad. Yo estoy muy preocupado con toda la desidia, el desgreño, la falta de administración eficaz que ha conducido a que regiones como el Catatumbo, como Tumaco, estén tomadas hoy por señores de la guerra. Nosotros necesitamos llegar con autoridad, capacidad ofensiva, disuasiva, y además con una gran capacidad sancionatoria también del Poder Judicial para desmantelar esas estructuras. Y que sea esta la ocasión también, doctor Fernando, para decir esto. Lo que estamos viviendo es la consecuencia de las malas negociaciones, de haber premiado al criminal. El señor alias Santrich no estaría haciendo las vagabunderías que está haciendo si aquí se hubiera exigido que las FARC de manera previa hubiera entregado la información de las rutas del narcotráfico, los laboratorios, sus socios, cómo lavaban el dinero, etcétera, etcétera. Además, ese cuentico de que un señor en una casa en Modelia es capaz de manejar la exportación de 10 toneladas de cocaína, pues ya nos está demostrando la evidencia que eso es pura mentira.
y que además en una operación tan compleja tenían que estar inmiscuidos otros cabecillas. Ese es el temor que tienen ahora los cabecillas frente a la salida del sobrino de Iván Márquez para ir a colaborar con la justicia de los Estados Unidos. Entonces todo eso nos demuestra que aquí lo que había de parte de muchos de esos cabecillas era una gran operación de lavado de activos, una especie de opereta política mientras ellos estaban estructurando los mecanismos para mantener el negocio. Ahora, que no sean tan descarados de ir a decir que estaban buscando un proyecto agroindustrial con el cartel de Sinaloa. Claramente aquí ha sido evidente que lo que ellos estaban montando era una estructura donde manejaba por parte de algunos un discurso político y por parte de otros se mantenía la criminalidad y los vínculos con el narcotráfico. Y ahora sale alias El País a esconderse, a decir que él solamente regresa a participar en el proceso hasta que liberen a Santrich. No, señor, aquí el ministro de Defensa tiene que obrar rápidamente, no más amenazas, no se aceptan amenazas de criminales. Entonces, o el señor regresa al proceso donde está, o tendrá que ser capturado, o tendrá que ser perseguido con toda la capacidad del Estado. Pero todo lo que estamos viviendo hoy es la consecuencia de la mala negociación y de haber premiado al criminal. Y creo yo, doctor Fernando, que aquí se necesita un gobierno que le devuelva al país el sentido de autoridad, de legalidad y de confianza y de aplicación de la ley. Ese es el presidente que espero ser, y durante el gobierno mío no habrá una sola zona del país que sea el resguardo, el santuario de ningún criminal. Doctor Iván Duque, esto viene de la mano de un problema de unas dimensiones gigantescas. Es que usted va a necesitar un ejército bien dotado y un ejército con espíritu de combate, un ejército con alma, porque el cuerpo ahí está, y que van a la frontera 6.000 hombres, da lo mismo que vaya 6.000 o que no vaya ninguno, si no tienen dirección, si no tienen convicción, si no saben qué es lo que van a hacer en esas regiones que están, como usted lo dice, en manos de los señores de la guerra. Pero en los últimos días nos hemos enterado de que el gobierno nacional no solamente le quitó, como ya le quitó 500.000 millones de pesos a las fuerzas militares en un primer decreto de congelación o de llámelo como quiera del presupuesto nacional, sino que ahora en los 2 billones que acaba de congelar van también centenares de miles de millones que afectan las fuerzas militares. Doctor Iván Duque, el presidente Uribe tuvo que declarar una conmoción interior para poder hacerse a los recursos suficientes para enfrentar el tema. Yo no le estoy recomendando la receta porque es una receta heroica, ojalá usted pueda decir, aparte de mí ese cáliz, pero lo cierto es que no hay recursos, y lo cierto es que Santos le va a dejar sin un peso a las fuerzas militares para entender este desafío. Si eso no está claro es porque no está claro nada. Ese es el comportamiento de Santos. Lo hizo como ministro de Hacienda de Pastrana y lo va a hacer ahora como presidente de la República. No va a haber un peso. El país tiene que estar preparado para esa noticia y usted tiene que estar preparado para enfrentarla. ¿No le parece? Tal cual, doctor Fernando, pero estamos listos para ese reto. Acá tenemos la convicción de reordenar todo el aparato del Estado para hacer respetar la vida, honra y bienes de los colombianos. Acá se necesitan victorias tempranas en materia de seguridad y acabar con esos territorios que se están convirtiendo en santuario de grupos armados ilegales. Hay que recuperar rápidamente el Catatumbo, hay que recuperar rápidamente Tumaco y hay que darle un sentido de autoridad al país, un sentido de autoridad donde el ciudadano sepa que la ley se cumple y que el que la hace la paga. Y yo voy a ser el presidente que va a asumir ese compromiso desde el primer día. Nosotros no podemos seguir viendo casos como el de ayer. ¿Qué tal un ministro diciendo que iba a mediar entre 2 grupos armados ilegales que se están matando por disputarse el narcotráfico en el Catatumbo? Faltaba más. Aquí lo que vamos a tener es la recuperación integral del territorio nacional. Y voy a ser un presidente que no va a estar encumbrado en un palacio, porque mi palacio es estar al lado del pueblo colombiano, recorriendo cada uno de los municipios, calle a calle, hablando con las autoridades, generando nuevamente ese sentido de confianza de la fuerza pública con el ciudadano. Y en esa línea voy a trabajar decididamente, doctor Fernando, ese es mi compromiso con los colombianos y me voy a hacer moler por esos principios. Doctor Iván Duque,
Yo lo veo a usted en un grande optimismo muy positivo como tiene que ser. Te va a asumir una responsabilidad y de su actitud ante la vida depende mucho de la actitud que tomen todos los colombianos. Pero hay realidades que son inconcusas. Los hechos son tosudos, dicen los franceses. Me parece que son los franceses, les faits sont têtus, dicen ellos. Y es que pues no son sobornables. Y ahí están. La situación fiscal es una situación dramática, ya empezaron los recortes. ¿Y cuántos recortes más vienen? ¿Cuál es la realidad de la situación fiscal? ¿Y cuál la realidad del crecimiento económico del país? Estamos llegando al mes de mayo y nosotros los de a pie por lo menos no sabemos cuál ha sido el crecimiento económico en los primeros meses del año. Terminamos el pasado con 1.8, es decir, con una miseria, es decir, con un crecimiento negativo en términos reales. Y entonces ahora, ¿de cuál crecimiento económico estamos hablando y de cuál realidad fiscal cuando ya el gobierno empieza a reconocer que los recaudos se le vinieron al piso? Pues doctor Fernando, la situación fiscal del país se resume en un déficit muy alto, que es lo cual ya usted y yo hemos hablado tantas veces, y producto de haber dejado llevar la situación a este nivel, pues lo que tenemos es una situación muy seria y es que hay demasiadas demandas de gasto y muy poca capacidad de comprometer recursos. Por eso nos toca llegar con la agenda integral que yo estoy proponiendo. ¿Cuál es? Eliminar el derroche, los gastos innecesarios, hacer una reforma a la administración pública que nos permita hacer más con menos, rápidamente enfrentar la evasión. Mi meta es en el primer año reducir el 12.5% de evasión e ir liberando recursos que puedan ser rápidamente utilizados para bajar la carga tributaria, aumentar la inversión y detonar la generación de empleos de calidad. Entonces vamos a estar trabajando en esa dirección. Yo sé que las cosas no son fáciles, yo no soy una persona que está cayendo ni en el ilusionismo, ni tampoco en dejándome capturar por un exceso de optimismo, pero sí tenemos la visión, la capacidad y vamos a tener el equipo para que rápidamente este país empiece una senda de recuperación y voy a ser el presidente que le devuelva a este país un crecimiento económico que detone una alta tasa de inversión, que detone una generación dinámica de puestos de trabajo, que le ayude a la industria, que simplifique trámites, que permita que Colombia se inserte adecuadamente a los mercados internacionales. Por esa vía vamos a darle a este país una recuperación clara y también por la vía de mejorar la institucionalidad, de enfrentar la corrupción y la politiquería como no lo ha hecho gobierno alguno, quitarle a la politiquería y a los clientelistas el manejo de los recursos del Estado para que nosotros vamos a ser muy efectivos en llevarle el programa social a los colombianos que realmente lo necesiten. Sabemos que usted tiene un compromiso inmediato y no queremos molestarlo para que no nos coja miedo. Doctor Fernando, le cuento para qué vamos. Voy ahorita a la Universidad del Rosario a hacer una participación en un foro sobre Venezuela. Y salgo hoy para la Argentina por un día, donde voy a participar mañana en un foro muy importante regional frente a las libertades democráticas y cómo podemos en América Latina prevenir el fenómeno del populismo. Yo espero tan pronto de esa charla en la Argentina podérsela mandar a usted para que usted me ayude a compartirla con todos los oyentes. Lo que quiere decir que no lo tendremos a usted mañana, que era nuestra esperanza. No se preocupe que yo le contesto desde Buenos Aires. Allá serán las 8:30 de la mañana, 2 horas más. No sé si a esa hora está disponible, pero lo buscaremos para que hablemos del endeudamiento y de otro desastre nacional que es el desastre de la infraestructura. El Chirajara queda para que le pongan una bomba y le hagan implosión. El camino a Buenaventura por el camino de Cajamarca a Calarcá queda suspendido porque le quitaron los recursos. La Ruta del Sol 2 no existe, la Ruta del Sol 3 no existe, la navegación sobre el río Magdalena es un cuento, la carretera a Buenaventura por Mulaló es un cuento, la carretera hacia La Dorada por el río Magdalena ya le volaron el puente y entonces no tiene puente, entonces no hay carretera. El desastre, y eso es lo que tiene para mostrar un candidato que no levanta en las encuestas para nada, pero que sí levanta todos los días la voz y es cada vez más agresivo. Entonces,
mañana desde Buenos Aires, desde la hermosa Buenos Aires, donde usted disfrutará de un bife de chorizo como no se come en ninguna otra parte del mundo. Estaremos hablando, doctor Iván Duque, Dios mediante. Muchas gracias, doctor Fernando. Le mando un gran saludo a usted y a toda su audiencia.